Bueno, es un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación a participar de esta serie de encuentros académicos. Mi nombre es Paola Buedo y voy a compartir con ustedes algunas nociones sobre autonomía relacional. En principio, vamos a hacer que esto funcione. En principio, la autonomía tiene que ver con el respeto por la autoridad de cada persona para dirigir una vida autodeterminada. Fundamentalmente, se relaciona el ejercicio de la autonomía con tomar decisiones sobre la propia vida en base a valores y compromisos propios. La autonomía es el ejercicio de la libertad, por eso es un elemento central de la ética, de la filosofía y vamos a decir también de la dignidad humana. Y cuando nuestros sistemas sociales, digamos, están basados sobre la responsabilidad individual, bueno, estos supuestos, sobre todo, por ejemplo, en los sistemas penales, en los sistemas judiciales, la responsabilidad presume que todos los sujetos son autónomos, con lo cual por eso pueden hacerse responsables de esas propias decisiones que tomaron en base a propios valores y compromisos propios. Hay ética donde hay elección, esto también es muy importante tenerlo en cuenta siempre cuando hablamos de autonomía, ¿no? Si elegimos, digamos, nos hacemos responsables, entonces hay un compromiso moral con esa decisión que tomamos, porque siempre atañe al bienestar de otras personas, ¿no? Porque nuestras decisiones eventualmente, directa o indirectamente, afectan a otras personas. La elección siempre reconoce también un marco y un límite de posibilidades, digamos, ¿no? Elegimos en base a un cierto menú de posibilidades que casi nunca es infinito, porque además sería bastante difícil elegir también, digamos, eso supondría per se también un propio límite, pero también, digamos, nos dibuja un marco en donde nosotros ocupamos una posición, definimos un lugar y nuevamente del que somos responsables. Desde la teoría de los principios, digamos, para que una acción sea autónoma debe cumplir tres condiciones: ser intencional, ¿no? Que nosotros tomemos esa decisión intencionalmente, que tengamos conocimiento sobre la decisión que estamos tomando y que esté libre de interferencias de otra persona. Bien, pero es muy importante, y esto es algo que ya aparece en las teorías feministas, de donde se construye el concepto de autonomía relacional en el marco de las éticas relacionales, es que cuando pensamos en esto de las posibilidades de la elección, digamos, hay que diferenciar tres conceptos muy fundamentales, que es la posibilidad, la oportunidad y la opción, que son, perdón. Entonces, la posibilidad se refiere a los cursos de acción que parten de condiciones externas y que se presentan fortuitamente. Digamos, entonces ya ahí la posibilidad es ajena a algo que nosotros podamos controlar. La oportunidad tiene que ver con la justicia distributiva, el acceso y la equidad. Y por supuesto que esto va a estar profundamente conectado con el lugar social que ocupemos en términos de distribución de poder, digamos. Si pensamos en las condiciones sociales que generan inequidades, como por ejemplo lo son el género, lo son la etnia, lo son la educación, lo son el territorio, la clase, digamos, hay un montón de productores sociales de inequidades que tienen que ver con la justicia distributiva, el acceso y la equidad. Entonces, nuevamente, tenemos otra capa que va a modificar efectivamente nuestro acceso a estas posibilidades y oportunidades en ese marco de elecciones al que nos referíamos al inicio. Y por lo tanto, y finalmente quiero decir, tenemos la opción que es la percepción interna que aparece como algo indicado o no para cada persona, ¿no? Que eso sí es una construcción más individual, pero que asimismo tiene que ver con los mensajes que recibimos del contexto. Si, digamos, los mensajes implícitos o explícitos que recibimos del contexto es que una persona de clase baja, identificada como mujer y de una etnia afrodescendiente, posiblemente eso, reciba mensajes que le dicen que, bueno, que hay ciertos lugares a los que no puede acceder, que no es lo suficientemente capaz, que no la van a aceptar. Bueno, todo eso también
hacia la construcción interna de nuestra propia percepción sobre nosotros mismos. Una medida de una sociedad justa es cuando las instituciones sociales, políticas y legales apoyan el desarrollo de las capacidades de sus ciudadanos en términos de autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, justamente que las posibilidades, las oportunidades y las opciones en realidad no aparecen espontáneamente y no aparecen tampoco azarosamente, sino que son producto de determinaciones sociales más estructurales, y eso tiene que ver con las decisiones políticas y las decisiones civiles que se toman como sociedad. Las sociedades democráticas, digamos, por intermedio de sus gobernantes. Entonces, acá estamos empezando a adentrarnos en pensar que tal vez la autonomía no solo depende de esas tres características que nos propone la teoría de los principios, ¿no? Como que yo solamente tenga intención, tenga conocimiento y esté libre de las interferencias de los demás, sino que estamos empezando a ver que en realidad hay todo un contexto que hace que yo pueda ser más o menos autónoma y que además de lo de libre interferencias de los demás, queda un poco diferente de lo que pasa en la realidad según estamos observando, porque además a veces no hay alternativas en función de ese lugar en la escala social que ocupemos. Diferencias también importantes cuando hablamos de autonomía. Bueno, no es lo mismo que nosotros elijamos entre opciones triviales, un gusto de helado, que comemos, si bien importantes, tal vez para la cotidianeidad, pero eso no siempre significa que nosotros estemos ejerciendo una opción autónoma, van a decir algunos teóricos, porque en realidad somos autónomos cuando nuestras opciones que se presentan frente a nosotros son relevantes. ¿Qué significa relevantes? Bueno, que esas opciones en realidad tienen que ver con el curso de nuestras vidas y que ahí es cuando tenemos que pensar la verdadera autonomía, cuando nosotros podemos decidir sobre el curso de nuestras propias vidas, sobre nuestros trabajos, sobre la decisión de formar una familia o no, digamos, decisiones que realmente estén acordes con los propios valores y la propia idea que yo tengo de cómo una vida debe ser vivida, ¿no? Otra diferencia importante son entre las decisiones adaptativas y las decisiones genuinas. Decíamos recién, hay veces no hay alternativas, entonces yo hago lo que puedo. Y eso es una decisión adaptativa, eso es una decisión racional. No siempre quiere decir que esa decisión sea genuina, en el sentido de que esa decisión, perdón, no es auténtica con mis propios valores y deseos, sino que en realidad responde a que decido sobre lo que tengo alrededor, que no, tal vez no es lo que yo quiero o deseo. A veces esto también se refiere a cuando una persona está en situación de mucha limitación social. Una mujer, por ejemplo, en situación de violencia de género, que eventualmente no abandona su casa, a pesar de que está sufriendo violencia de género, porque, por ejemplo, eso significaría, porque no es económicamente independiente, significaría que sus hijos queden sin un hogar. Entonces, eso es una decisión adaptativa que eventualmente toma una persona, no es una decisión genuina. Y por último, similar a lo de opciones triviales y relevantes, tiene que ver el concepto de autonomía local y autonomía global. Nuevamente, digamos, nosotros podemos presentar que alguien es autónomo porque toma pequeñas decisiones, ¿no? Y eso se refiere a autonomía local, y otra cosa es cuando nosotros somos parte de tomas de decisiones mayores o que implican grandes cambios en la vida de una persona, y a eso se refiere a autonomía global. Entonces, digamos, esta gradualidad en la toma de decisiones es importante considerarlas para no pensar que por el solo hecho de estar decidiendo en cualquier aspecto, digamos, ese ejercicio es plenamente autónomo. Marta Fineman va a decir que la autonomía es un mito porque esa autonomía más tradicional, tal vez principalista o basada en la ética más tradicional, en realidad subyace a la concepción de sujeto que es supuestamente autónomo y que eh, va a hacer ejercicio de esa autonomía cumpliendo esos tres principios. Entonces esa noción que subyace es la de un ciudadano racional, independiente, individualista, y esta concepción, insisto, que tiene la ética tradicional o la ética principalista, en realidad está basada en lo que se llama individualismo metodológico. El individualismo metodológico explica que los hechos del mundo social
los fenómenos sociales en general son reductibles a lo individual. Entonces, todo lo que pasa alrededor, esto que hablábamos hoy de las oportunidades, posibilidades, en realidad se resume o se concentra en lo individual y se traduce como intención, objetivos, creencias o voluntad de una persona. Entonces, el individuo metodológico, digamos, subestima o no contempla todo lo que pasa en ese contexto, ese mundo social, ese fenómeno social o el lugar que ocupa ese sujeto en ese mundo social y lo reduce solo a lo que hace el propio sujeto, independientemente de cómo el contexto influye en él, ¿no? Por eso es que piensa a el sujeto como alguien racional, todo lo que hace, ¿no? Lo decide racionalmente, nadie lo afecta, por eso es independiente, individualista en el sentido que no está afectado, que piensa en su propia individualidad. Y obviamente que eso responde, como decíamos, a una concepción de la autonomía que tiene este sujeto por detrás y que vamos a ver que en realidad ese no es el sujeto real, digamos, eso no es lo que pasa en la realidad y este es el problema que presentan estos conceptos decisionales o libertarios de la autonomía, ¿no? Cuando hablamos de autonomía decisional estamos hablando de esa autonomía que está más basada en los procesos de consentimiento informado, en la autonomía más principalista, ¿no? En la que cumple principios, digamos. ¿Por qué decisional? Bueno, porque está pensada ese tipo de autonomía para momentos de decisiones muy concretos, en donde, bueno, hay que decir esto, bueno, a ver, ¿qué tiene que decir un consentimiento informado, por ejemplo? Bueno, tiene que decir esto, esto y se detalla, ¿no? Entonces está pensada muy para momentos concretos. La autonomía libertaria en realidad tiene que ver con esto de las libertades negativas, como se llama, y de la no interferencia. La autonomía libertaria va a decir, digamos, esto de que nadie debe interferir, de que en realidad un poco abona la idea, o desde ahí, digamos, sale la idea de este sujeto ideal, de este sujeto independiente, individualista, ¿no? Que parece que lo externo no lo afecta, sino todo lo contrario. Y por último tenemos el concepto de autonomía relacional, que como decíamos hoy, parte de la autonomía, perdón, de la ética relacional que parte de la ética feminista. Estoy con autonomía, claramente. Bueno, los conceptos de la ética relacional que vienen de la ética feminista son un poco una respuesta a las limitaciones que presentan los conceptos de autonomía más clásicos como son los decisionales y libertarios. ¿Por qué limitaciones? ¿Por qué encuentran esos conceptos como problemáticos? Básicamente, primero, porque no responden a la realidad. Ninguna persona es independiente en el sentido que somos, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero que somos interdependientes socialmente, no podemos vivir en soledad. Dependemos unos de otros y eso no nos hace digamos, no nos hace vulnerables ni nos hace menos autónomos, sino todo lo contrario, van a decir las feministas, ahora lo vamos a ver. Entonces, es problemático porque no es real, porque nadie vive independientemente, porque nadie eventualmente es individualista en un 100% y porque nadie es racional en un 100%, ¿no? Si hablamos de porcentajes, pero digamos que ese sujeto ideal en realidad no existe y por eso lo llamamos ideal. Entonces, se va a elaborar un concepto de autonomía relacional que va a, o intenta, mejor dicho, reflejar mucho mejor las condiciones reales. Al fin y al cabo necesitamos un concepto de autonomía que podamos aplicar, que sea aplicable o que podemos pensar la realidad desde allí. ¿Por qué además? Más motivos. Otra académica que se llama Anne Cad va a decir que un poco reforzando lo de la oportunidad y la posibilidad, que todos nosotros y nosotras pertenecemos a lo que ella llama grupos sociales no voluntarios, pero esto también aparece, esta idea también aparece en la medicina social latinoamericana, especialmente en los textos de Jaime Breil sobre epidemiología crítica, y él los llama ahí modos de vida. Se refiere a que muchos de nosotros y nosotras pertenecemos a grupos sociales voluntarios, ¿no? Como ya sea desde la membresía de un club, por ejemplo, o elegir cierta profesión, si la elegimos, digamos, sin presiones paternales. Eh, ¿Y eso qué significa? Que al pertenecer a ese grupo, que nosotros eventualmente elegimos, digamos, sabemos que hay ciertas
actitudes, comportamientos, privilegios o castigos a los que vamos a formar parte automáticamente por ser parte de ese grupo. Por ejemplo, yo elegí estudiar medicina, en algún punto sabía que ser médica implicaba, por ejemplo, hacer guardias, digamos, trabajar 24 horas seguidas, una serie de comportamientos que no son de otras profesiones. A su vez también, digamos, ser médico o médica tiene algunos privilegios porque es una profesión que eventualmente tiene una gran aceptación social, en fin, digamos, toda una cuestión que tiene que ver con normas, prácticas, actitudes, estereotipos también, ¿no? Como los chistes que hay sobre los médicos, factores estructurales, patrones de recompensa, a los que uno, digamos, voluntariamente, no sé si voluntariamente todo eso, pero sí cuando uno elige pertenecer a un grupo, bueno, tiene todo esto que viene con él. Ahora, el problema es cuando nosotros pertenecemos a grupos sociales no voluntariamente y que además, digamos, tienen todas estas cosas adosadas. Por ejemplo, yo pertenezco al grupo, no voluntariamente, digamos, no porque reniegue de eso, sino porque, ahora vamos a ver, pero yo, por ejemplo, me identifico como mujer y hay todo un estereotipo social, privilegios y desventajas, más desventajas que privilegios, que están asociados a la característica de ser mujer. A su vez, yo soy una mujer del sur global y eso también tiene asociadas otro montón de normas, prácticas, actitudes, estereotipos. Y así podría seguirle sumando todos los grupos no voluntarios a los que yo pertenezco. Soy una mujer latina, soy una mujer de piel más bien blanca, digamos. Entonces, cada uno de esos grupos no voluntarios a los que yo pertenezco me van a traer a mí de vuelta, normas, prácticas, actitudes, estereotipos sociales que, digamos, la sociedad espera de mí por yo pertenecer a esos grupos, por más que yo no lo haya elegido, ¿no? Pertenezco no voluntariamente a esos grupos, sin embargo, toda esa carga social que tienen asociados la recibo. Y a veces, como dice acá, las personas pertenecemos a varios grupos sociales diferentes y por lo tanto estas acciones y comportamientos además se pueden restringir entre sí, a veces de manera conflictiva. Lo importante del concepto de grupo social no voluntario es saber que estas cosas suceden y que también afectan la autonomía y que no depende de la individualidad de una persona. Y nuevamente, este concepto teórico, o mejor dicho, esta descripción de lo que pasa en la realidad no está tomado en cuenta por los conceptos más clásicos de la autonomía. Sí lo van a tomar, o lo va a tomar todos los conceptos que hay sobre autonomía relacional y por eso lo mencionamos acá. Algo similar plantea el concepto de segundas personas. Las personas vienen después y antes que otras. Digamos, todo lo que nosotros y nosotras aprendemos desde muy pequeños lo aprendemos de otras personas. Y nosotros a la vez vamos formando a otras personas. Entonces, todo lo que circula entre las personas, y un poco por esto también es que somos interdependientes sociales, y eso es una ventaja en algún sentido, eh, señala la dependencia originaria de los humanos. Entonces, es imposible pensar a un sujeto como independiente de todo, ¿no? Cuando esta pertenencia al grupo social además se hace institucional y se estructura, lo que ocurre o lo que aparece es la opresión social, ¿no? Que es cuando hay un grupo que es el que tiene más privilegios socialmente, digamos, eh, oprime, daña, injusta e institucionalmente a otro grupo de personas, que es lo que podemos pensar históricamente como lo que ha pasado entre la etnia blanca y la etnia de color, los varones y las mujeres, entre ricos y pobres, digamos, obviamente es una generalidad y en la generalidad siempre hacemos injusticias, pero se entiende lo que quiero decir, digamos. Siempre hay un grupo dominante que, digamos, va generando las condiciones para que se institucionalice su propio privilegio, ¿no? Digamos, quienes tienen más acceso al poder tratan de institucionalizar ese poder que ya tienen y a veces lo que es necesario para institucionalizar su propio poder es desventajar a otros, ¿no? Y esto es un poco lo que sucede o cómo se define la opresión social. Cuando hay un grupo, insisto, que estructuralmente oprime a otro por determinadas características y a veces además esa opresión no es tan obvia, ¿no? A veces son fuerzas materiales, sí, a veces son fuerzas morales,
la cuestión que hay sobre, por ejemplo, el estigma que hay asociado a los padecimientos mentales, por ejemplo, es una fuerza moral. Durante el inicio del siglo XX, fin del siglo XIX, digamos, la cuestión que había sobre que las mujeres eran más inferiores era una cuestión, era una fuerza moral. Obviamente no había ningún otro motivo. Entonces, a veces no es necesario nada más que una fuerza moral o psicológica para oprimir a un grupo. Y entonces, frente al individualismo metodológico que mencionábamos previamente, aparece el individualismo normativo. ¿Qué quiere decir esto? Porque parece que las teorías relacionales quieren diluir al individuo, y en realidad es todo lo contrario, y por eso el concepto de individualismo normativo. ¿Qué dice? Que en realidad se quiere, por supuesto, conservar la característica individual de esa persona y su capacidad de tomar decisiones, pero al revés que el individuo metodológico, en el que piensa que todo lo que ocurre afuera en realidad lo tiene que asumir el propio individuo, acá es al revés. Desde el individuo y sus características propias se imponen restricciones normativas a los colectivos, ¿no? Entonces, los derechos, el bienestar, la dignidad, la libertad y la autonomía de las personas importa e imponen restricciones normativas a las demandas de los grupos sociales o colectivos. Catriona McKenzie, que es una de las feministas que trabaja de manera muy compleja y muy interesante el concepto de autonomía relacional, va a decir que la autonomía es tanto un estado como una capacidad, digamos. Tradicionalmente la autonomía estaba completamente asociada a la cuestión de capacidad, que es nuevamente un aspecto importante, pero no el único. Y otra vez, acá aparece el estado. El estado social, ¿no? La concepción social que es sobre una persona. Nuevamente, el ejemplo de las mujeres. Las mujeres eran completamente capaces a fines del siglo XIX de hacer todo lo mismo que hacían los hombres, sin embargo, su estatus social era de inferioridad. Entonces no podían estudiar, no podían poseer bienes, no tenía que ver con la capacidad. Entonces acá nuevamente vemos cómo esa autonomía tradicional en realidad queda inutilizada frente a algunas problemáticas que se presentan. Y esto pasa hoy en día también. Insisto nuevamente con el ejemplo de las personas con diagnóstico psiquiátrico. Muchas personas son completamente capaces, pero el estatus de una persona con diagnóstico psiquiátrico, asociado muchas veces al estigma, hace que no puedan ser completamente autónomas. Entonces, la autonomía relacional como concepto va a explicar cómo el género, pero después cómo otros tipos de opresión social, como la opresión racial, como la opresión de clase, como la opresión de territorial, como la edad, por ejemplo, ¿no? A veces algunas personas mayores se las inhibe de tomar decisiones por el solo hecho de ser mayores y se las subestima. Como la educación, ¿no? A veces una persona por el solo hecho de que no accedió a la educación formal o educación superior también, digamos, hay un supuesto de que no puede tomar decisiones, ni siquiera dándole la oportunidad de ver qué sucede en ese proceso, pero en fin, todos estos tipos de opresiones amenazan el estatus social de una persona como agente autónomo, porque es una cuestión social basada muchas veces en estereotipos, ¿no? Lo que puede no hacer una persona si en educación formal, lo que pueda o no hacer una persona de más de tantos años, lo que puede hacer una persona si es trans, lo que puede hacer una persona si es afrodescendiente, ¿no? Y estas cuestiones que no dependen de la decisión de una persona en su propia capacidad, insisto, amenazan el estatus social de una persona como agente autónomo y por lo tanto afectan el ejercicio de su propia autonomía. Y esto es lo que la autonomía relacional viene a decir. La autonomía no se puede pensar en abstracto. La autonomía relacional entonces permite reconocer y analizar las vulnerabilidades de las personas que están sujetas a estas opresiones o a la privación social, no quiere decir a la privación social total, ¿no? Pero sí de algún componente social, como también cuáles aquellas dimensiones que son protectoras o que fortalecen la autonomía. Y esto también es muy innovador en general, ¿no? Porque a veces solo estamos pensando en lo negativo sobre un hecho, ¿no? Y nos olvidamos de pensar que a veces también los hechos tienen fortalezas o tienen
cuestiones que ayudan a que sean mejores y también las tenemos que tener en cuenta en todo caso para fortalecerlas, no solo erradicar lo que está mal, sino fortalecer lo que está bien o lo que funciona. Mackenzie, la autora que les mencioné al principio, va a decir que la autonomía relacional, digamos, tiene tres esferas. La autodeterminación ella no la describe de la misma manera que clásicamente se describe la autodeterminación en la autonomía más tradicional, sino que lo que va a decir es que la autodeterminación en realidad tiene que ver con las condiciones, lo que llamábamos al principio las oportunidades, ¿no? Todo el condicionamiento estructural que hay alrededor de las características de una persona, la autogobernanza. Esto Mackenzie sí lo asocia más con la cuestión de la capacidad, y la autoautorización, que va a tener que ver un poco con el estatus social y además con la percepción interna, un poco también similar al concepto de opción, ¿no? La percepción interna de si nosotros somos lo suficientemente capaces para tomar esta decisión, ¿no? Que también tiene obviamente mucho que ver con los estereotipos construidos sobre algunas de nuestras propias características y cómo nosotros elaboramos eso. Hay otras teóricas que también trabajan este concepto. Este es el caso de Ollana Marino Ollana. Ella lo que propone es que, bueno, en realidad la autonomía siempre bajo el paraguas de autonomía relacional, pero ya vemos que hay varias propuestas en este sentido. Ollana dice que la autonomía requiere de ciertas condiciones de justicia social, además de que las personas tengan control práctico sobre su vida, y exige que la persona además valore su propia autonomía, lo cual es un concepto interesante, a veces también un poco controvertido, porque ella dice que entonces las personas que viven bajo condiciones de limitación social severa no pueden ser autónomas. Ella particularmente hace referencia al caso de mujeres eh, que viven en contextos las llama las mujeres talibanas, ¿no? Las mujeres que viven en contextos, no quiero decir árabes porque no sé si toda la cultura en realidad responde a eso, pero sí mujeres que, bueno, que no pueden viajar solas, en la cultura talibán tal vez no pueden viajar solas, que tienen que estar acompañadas por un varón siempre, que tienen que estar todas cubiertas, etcétera. Digamos, ella identifica eso como condiciones de limitación social severa, entonces que es muy difícil que pueda haber allí algo de autonomía. Por otro lado, Lagarde, una pensadora latinoamericana, establece que la autonomía es sobre todo y a priori un método biográfico, ¿no? Es la posibilidad de pensar la propia vida críticamente, eh, pero digamos, primero de poder pensar la propia vida y tal vez después críticamente, ¿no? Entonces, ella va a decir que no habría posibilidad de autonomía cuando no podemos pensar la propia vida, no puede haber análisis y sobre todo apropiación biográfica de lo que nos ha ocurrido. Para finalizar, solo puede haber perspectiva de género si hay contextos o inclusión de ampliación de derechos. ¿Por qué digo perspectiva de género? A veces la autonomía relacional, como viene de la ética feminista, se asocia solo al género, y la verdad es que eso está incompleto, porque lo que hace sobre todo el feminismo es denunciar la inequidad en la distribución de poder. A priori lo hace sobre el género, ¿no? Porque es donde se identificó primero esa distribución de poder muy, muy desigual, pero después fue incorporando otras cuestiones, y por eso aparece, sobre todo en el contexto feminista, la palabra interseccionalidad, ¿no? Entonces se trata de dar cuenta que obviamente que hay una distribución desigual de poder entre géneros, pero que también hay otros condicionamientos sociales en los que sucede lo mismo, como vinimos repitiendo acá: la clase social, la etnia, el territorio, la edad, la educación, y podemos agregar muchas otras, y entonces que todo eso la verdad es que está operando en el mismo campo. Y entonces la autonomía relacional es una herramienta para justamente tratar de pensar la autonomía más realista, ¿no? De forma más realista, y por lo tanto de poder además abordar la autonomía de personas que no responden a ese sujeto ideal, que eventualmente no existe, como estuvimos viendo acá, pero no solo pensarlo además de la cuestión individual, sino de cómo tratar de hacer ambientes, contextos o estructuras que proporcionen el mayor ejercicio de la autonomía posible a todos los miembros de esa sociedad. Acá les dejo la bibliografía que utilicé para la clase.
Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.